Pues José Ramón Baza, muchísimas gracias por acceder a esta conversación. Un placer. Y quizás te voy a tirar por lo duro, ¿no? ¿Por qué es importante la democracia interna en un partido? Pues eso sería tan complicado, tan sencillo de hacer la misma pregunta: ¿por qué es importante y necesaria la democracia en cualquier sociedad? Pues yo creo que precisamente porque eso es la base del funcionamiento de cualquier estructura, sobre todo de aquella que quiere ser, en base a sus ideas y a sus postulados y a lo que luego se traslada en programas electorales, llegar a generar confianza en el electorado, de manera que si el electorado puede confiar en esas personas porque cree que son transparentes, le generan pues una empatía o una igualdad en su forma de pensar, que eso ya no parta desde la base de una democracia, yo creo que ya eso nos aleja del principio, nos aleja inmediatamente, y mira si estamos lejos hoy en día, desgraciadamente, de la percepción que los ciudadanos tienen de los políticos. La ausencia de democracia interna impide, por así decirlo, que los mejores lleguen a la política. Sin ninguna duda. Pero eso se produce en el momento en que aquellos que creemos en la ley o la cultura del esfuerzo, el de la superación de los problemas, el de llegar a conseguir algo por ti mismo y por los méritos que puedas llegar a representar en tu bagaje personal o profesional, se iguale simplemente porque tengas una determinada persona que te actúe de padrino, que te avale y te ponga en esa misma nivel de igualdad que aquellos que tienen mucho que aportar a los ciudadanos. Entonces estás en fondo describiendo un sistema clientelar, un sistema cerrado, donde la rendición de cuentas pues brilla por su ausencia. Es que yo precisamente lo que creo es en sistemas muy transparentes, muy abiertos, muy participativos, nada opacos, sino todo lo contrario, y que lo que se vea desde fuera es lo que, o de delante es lo mismo que puedas ver en los 360 grados. Creo en esas urnas transparentes de la democracia, que es el contenedor de los principios básicos que luego son los que tienen que darse a conocer a los ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué miedo tenemos que tener a ser transparentes, a que haya democracia interna, a que haya libertad? Yo creo que el miedo solamente obedece a que hay algo que no queremos que se vea. Tú predicas pero das trigo, ¿no? Porque cuando se te pone a dedo como presidente del PP y candidato al gobierno balear, en Baleares, entonces tú dices: yo quiero un congreso abierto, un hombre un voto, un militante un voto, ¿no? Creo en eso, y lo creo a ciencia cierta y a pie juntillas. De hecho, cuando a mí se me propone que asuma la presidencia del Partido Popular de las Islas Baleares en el año 2009, yo lo que hago es poner como condición sine qua non que quiero acceder a la presidencia siempre y cuando todos mis compañeros, todo el resto de simpatizantes, de afiliados y de militantes puedan acceder al voto y que decidamos entre todos cuál es la mejor persona para representar los intereses del partido. Si no es así, yo no participo. Bueno, pero eso no era la práctica habitual del Partido Popular, ¿no? El hecho de que las prácticas no se renueven en el tiempo no es más que una señal de adaptación a los tiempos. Hay muchas prácticas que vemos ahora que serían impensables hace días, hace semanas, meses, años o décadas. De lo que se trata es de que podamos ir prácticamente al mismo ritmo desde la práctica política que van los ciudadanos. Siempre iremos detrás. Es una cuestión de tiempo, ahora que además acompañáis. Exactamente, además con las confirmaciones de las teorías de Einstein, ¿no? y demás, ¿no? Pero es que estamos obligados. Lo que no podemos hacer es que la sociedad se adapte a los políticos, no, todo lo contrario. Eso es lo que prostituye por completo el sistema. Somos los políticos que estamos en política temporalmente y que esto debe ser un oficio y no una profesión, quienes nos adaptemos a las realidades, a las nuevas circunstancias cambiantes. Por lo tanto, es cierto que no era la práctica habitual, por supuesto, pero era necesario. Bueno, pues entonces tú vas con este discurso y con esta exigencia a Madrid, ajeno al partido, y dices: yo quiero este congreso abierto. ¿Cómo reaccionan? Pues con la misma cara de sorpresa que
se le puede quedar a alguien cuando se le plantea eso por primera vez. Yo entiendo que planteo algo que hasta la fecha era implanteable. Nadie había pensado en hacer esto. Pero es que en Baleares vivíamos unas circunstancias excepcionales y ante circunstancias excepcionales debíamos darles soluciones excepcionales. Y fue bien, fue muy bien. De hecho, si no lo hubiéramos hecho así, no solamente no es que hubiéramos ganado a posteriori unas elecciones, esa era la consecuencia de... Pero el objetivo era ganar la confianza y decirle a la sociedad balear, en ese caso, que había un partido que estaba dispuesto a, desde el minuto uno, al menos en que yo optaba a esa presidencia, a pensar y estar lo más cerca posible, no de los afiliados, sino de los ciudadanos. Pero era imprescindible, sobre todo en Baleares, por la corrupción. La gran lacra a las que nosotros nos afrontábamos. Piensa que eran numerosos, no solamente los casos de corrupción que nos rodeaban, sino detenciones e imputaciones y toda esa situación tan dramática. De manera que había que actuar de una manera inmediata, contundente, sin ambigüedad, sino todo lo contrario. Y efectivamente esta era una de las causas. La confianza mayoritariamente se había perdido en Baleares en el Partido Popular y lo que representábamos como consecuencia de los desgraciados casos de corrupción que nos asediaban por los cuatro costados. ¿Por qué crees que no se actuó antes? Yo no sabría decir el porqué, francamente. Pero a mí lo que me preocupa es el que se actuó. Porque no se trata de... Yo que procedo del ámbito sanitario, lo importante es hacer un buen diagnóstico del problema, de la enfermedad. Si te haces un buen diagnóstico, tienes opciones de darle un buen tratamiento, pero tienes que hacer un análisis de los síntomas, tienes que hacer analíticas. Y una vez que tienes toda la información, lo que no puedes es obviar el problema para dar una solución que te haga quedar bien. Cuando estamos en política y asumiendo ese tipo de responsabilidades, no estamos para quedar bien. Para quedar bien, que se quede quien quiera en su casa. Estamos para asumir todas las decisiones, por muy complicadas que sean. ¿Las corruptelas eran un secreto a voces? Yo lo desconozco y lo digo de verdad. Lo desconozco porque yo no estaba en esa primera línea. Yo era un alcalde con mis responsabilidades que no pertenecía a la estructura más importante del partido, sino que estaba en esa segunda línea. Y yo no diría que estaban a la orden del día, pero sí que estaba a la orden del día la continua aparición de casos de corrupción en nuestras tierras, en nuestras islas. Y el Partido Popular estaba, desgraciadamente, involucrado. Y no voy a juzgar con razón o sin razón, pero estábamos allí. Por lo tanto, era imprescindible tomar medidas. Y una de las primeras que hice fue, pues, poner una línea roja muy definida, muy contundente, sin ambigüedad, repito, que era que todas aquellas personas de nuestra formación política que estaban imputadas y con medidas cautelares debían abandonar inmediatamente nuestra formación. Y a continuación, otra de las medidas que también propuse fue que no llevaríamos a ninguna persona imputada en nuestras listas electorales. Y con eso ni juzgábamos, ni prejuzgábamos, ni nada por el contrario, pero era imprescindible. ¿Y así se hizo? Se hizo. Cada vez, desde que yo soy presidente, todas las personas que han sido imputadas con medidas cautelares han tenido que abandonar inmediatamente la formación. Y mientras yo he sido presidente, no he llevado jamás a una persona imputada en nuestras listas, ni locales, ni insulares, ni autonómicas. Jamás. Porque se trata de dar la máxima confianza y garantía a nuestros ciudadanos. Y repito, además, quien se sentaba con esas personas para decirles esa decisión, yo no delegaba a nadie, porque creo que son cosas suficientemente importantes como que para que yo tenga que ser el primero, y me sentaba con todas y cada una de las personas afectadas. Y repito, de manera que nos teníamos que presentar en sociedad, a la sociedad, sin ningún tipo de identificación, la más mínima mácula ni mancha de corrupción de cara a nuestra sociedad. Y luego, a pesar de esta política tan limpia, ¿no? Por llamarlo de una manera, pierdes las elecciones. Bueno, ganamos las elecciones, pero perdemos la oportunidad de seguir reeditando el gobierno, que es una de estas... Pierdes la mayoría parlamentaria. Efectivamente, la ley electoral no permite que la fuerza mayoritaria, como estamos viendo, edite el gobierno, y la suma de listas perdedoras son las que pretenden que gane la sociedad, cuando es todo lo contrario. Pero efectivamente,
no, ganamos las elecciones, pero no podemos editar gobierno. Bueno, perdiste las elecciones. Y entonces dimites. Yo creo que la responsabilidad de cualquiera, y en este caso al frente de una formación política, debe asumir todo lo que ello implica. Los éxitos y también los fracasos. Y a mí no me cuesta lo más mínimo decir que no era el resultado que esperábamos. Y si alguien tiene que asumir esos resultados, en primer lugar, tiene que ser el presidente. Y yo creo que en ese caso, viendo el resultado, que ganando no podemos configurar de gobierno y donde hemos perdido pues parte de la confianza de nuestro electorado, yo debo presentar esa renuncia a mis compañeros, a los afiliados, a mi partido, porque creo que no he hecho las cosas o no he estado a la altura de las circunstancias de lo que yo consideraba que debía ser un resultado mejor. Y no pasa nada por dimitir, es que debe estar a la orden del día. Siempre y cuando hayas sembrado y hayas creado un partido según, vamos, las pautas que tú y otros habíais introducido. Y entonces el Partido Popular en Baleares es, digamos, sigue siendo la estela, sigue la estela de Bauza o es otra cosa. Yo desgraciadamente tengo que decir que no sigue esa estela. Hay muchas de las cosas por las que trabajamos y luchamos, no solamente yo, sino todo el partido, pues veo que hay dudas, ambigüedad, no hay claridad en las ideas, pero no porque sean mis ideas. Yo he sido la persona que ha tenido la responsabilidad, el orgullo y el honor de llevarlas a cabo, pero esos postulados, esos principios han sido aprobados en 2 congresos regionales a los que yo me presenté y han sido aprobados, por tanto, en una ponencia de estrategia política, aprobados también por parte del partido para constituir, configurar ese programa. Por lo tanto, no son las ideas de Bauzá, son las ideas que Bauzá propuso en un congreso y que se comprometió a llevar a cabo a la práctica, pero que son las ideas del Partido Popular. Y a mí sí que me entristece francamente cuando hay quienes se olvidan de esos compromisos que son de partido y lo que quieren hacer es quedar bien, evitar los problemas, ponerse de perfil y no de frente, y sobre todo pues pensar que esto se soluciona sin dar la batalla diaria de los principios y de las convicciones, y piensan que fruto del buenismo las cosas se solucionan. Y no es que se solucionen, sino que empeoran, y esa es la realidad. ¿Y entonces volverás como el general MacArthur? No, yo solamente quiero contribuir, porque yo estoy aquí de verdad con vocación, creo en la vocación de servicio y creo que además ahora, cuando más dificultades encontramos en la acción política que vemos, es cuando más compromiso debemos adquirir. El futuro nadie sabe qué nos depara, pero si algo nadie, sobre todo los que me conocen, pueden tener la menor duda, es que yo mis principios, mis convicciones, las voy a defender donde haga falta, ante quien haga falta y todas las veces que haga falta. Eso no significa que esté liderando un partido. Lo importante es que nunca jamás renuncies a sus ideas. ¿Y los defenderías en un Congreso Nacional abierto con un militante, un voto? Yo defenderé lo que pienso en todo momento, ante quien sea y todas las veces que haga falta. Porque es que... No te preguntaba por un Congreso Nacional. Yo creo en un Congreso abierto. ¿Y vas a pedirlo, exigirlo? No hace falta que lo pida ni que lo exija, porque ya lo he cumplido, ya lo he llevado a cabo. Fui el primero en España. Yo digo nacional, Congreso Nacional del partido. Pero yo no creo en congresos nacionales, regionales, insulares o locales. Creo en el concepto. Es decir, si el concepto funciona, ¿por qué vamos a privarlo? ¿O por qué vamos a privar que se lleve a cabo en otros ámbitos o en otros foros de dimensión? Yo creo en esa libertad, yo creo en la libertad. Y creo que precisamente si eso es bueno, ¿por qué no vamos a llevarlo a cabo a la práctica? Por lo tanto, yo lo defenderé siempre, porque ya lo he puesto en práctica. Yo digo siempre una cosa, los que me conocen también lo saben: jamás voy a exigir nada a nadie que primero no haya demostrado y que sea capaz de cumplir. Por lo tanto, no es nada nuevo, ni se lo voy a pedir a nadie. Lo he hecho ya en 2 ocasiones y siempre y en todo momento de bien. No para mí, porque yo me presenté en el primer congreso contra otra persona, no. Legítimamente compitiendo los dos por lo mismo. Por lo tanto, la práctica la he tenido con un rival
en esa digna contienda política que además integré al minuto 1 e lo hice vicepresidente y luego fue conseller conmigo en el gobierno, Carlos Delgado, buen amigo mío, y después hicimos una única candidatura. Por lo tanto, va bien, tanto si es para una candidatura como si es para varias candidaturas. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Senador, muchas gracias. Y suerte. Gracias.